ordinaria. Señores congresistas, Flores Ancachi. Presente. Consignado su asistencia, congresista Flores. López Ureña. Bazán Calderón. González Delgado. Torres Salinas. Salguana Cavides. Montalvo Cubas. Señor presidente, debo informar que la congresista Palacio Guamán ha solicitado licencia para la presente sesión. Señores congresistas, Pariona Sinche. Medina Hermosilla. Quirós Barbosa. Sixia Vázquez. Montoya Manrique. Camiche Morante. Keri Oré. Coaila Juárez. Alba Rojas. López Morales. López Morales presente. Consignado su asistencia, congresista López. Morante Figari. Morante Figari presente. Consignado su asistencia, congresista Morante. Revilla Villanueva. Ventura Ángel. Señor presidente, informa usted que el congresista Revilla Villanueva está registrando su asistencia a través de la plataforma. Y con su venia voy a realizar un segundo llamado. Señores congresistas, López Ureña. Bazán Calderón. González Delgado. Torres Salinas. Unidas. Salguana Cavides. Presente. Consignado su asistencia, congresista Salguana. Montalvo Cubas. Pariona Sinche. Medina Hermosilla. Quirós Barbosa. Sixia Vázquez. Presente, Quirós Barbosa. Consignado su asistencia, congresista Sixia. Montoya Manrique. Camiche Morante. Consignado su asistencia, congresista Camiche, que viene participando presencialmente de la sesión. Keri Oré. Coaila Juárez. Alba Rojas. Señor presidente, debo informar a usted que el congresista Montoya Manrique ha consignado su asistencia a través de la plataforma. De la misma forma, la congresista González Delgado. Señor presidente, tenemos 9 congresistas titulares. Presidente Torres Salinas, presidente, disculpe, buenas tardes. Considerar mi asistencia. Consignado su asistencia, congresista Torres. Señor presidente, tenemos Señor 9 secretario, Miguel Sixia, confirma su presencia. Ya se consignó su asistencia, congresista Sixia. Señor presidente, se han registrado la participación de 10 congresistas titulares. El quórum para la presente sesión es del 11. Un segundo, congresista. A ver, en todo caso, los accesitarios. Paredes Castro. El presidente, la congresista Paredes Castro reemplaza a la congresista Medina Hermosilla para la presente sesión. Señor presidente, tenemos 11 congresistas participando de nuestra sesión. Con el quórum correspondiente podemos iniciar nuestra sesión. Muchas gracias. Con el quórum reglamentario siendo las 2 de la tarde con 9 minutos del día 8 de febrero de 2023, iniciamos
nuestra 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas. Señor Colegas presidente, parlamentarios, Pariona presente, por favor. se considera su asistencia, congresista Pariona. Señor secretario, Ujú. considere la asistencia del congresista Yeri. Por el chat está registrando su asistencia. Continuemos. Colegas parlamentarios, se les ha remitido oportunamente por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda documentada de la sesión que incluye los documentos requeridos que les permitiría a ustedes tomar las decisiones correspondientes que se pondrán a consideración en la presente sesión. Primero, aprobación de actas. Señores congresistas, tenemos que formalizar la aprobación de actas de la 14ª sesión ordinaria realizada el 25 de enero del presente año. El acta fue puesto a consideración oportunamente, así como al equipo de asesores de sus despachos. Por ello, consulto, señores congresistas, respecto al contenido del acta, ¿tienen alguna observación u oposición? No habiendo observación ni oposición manifiesta al contenido del acta referida, se da por aprobada por unanimidad de los congresistas presentes. Pasamos al segundo punto, estación, despacho. Asimismo, se les ha remitido la relación sumillada de los documentos que se emitieron y recibieron a esta presidencia. De requerir alguno de estos documentos, pueden solicitarlo a la Secretaría Técnica para que se les haga entrega de las copias respectivas. Por otro lado, colegas parlamentarios, se han derivado a nuestra comisión los siguientes proyectos o las siguientes iniciativas legislativas. Proyecto de ley 4033, mediante el cual se propone establecer el marco legal para que Petroperú realice exploración y explotación en las áreas que corresponde a los yacimientos de los lotes 6, 7, Z, 2B y X. Proyecto de ley 4136, mediante el cual se propone establecer el marco legal que regula la producción y comercialización de biocombustible sólido con la finalidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación ambiental y mejorar la salud de la población y promoviendo el uso de fuente de energía asequible, confiable y sostenible. Proyecto de ley 4148, mediante el cual se propone promover estímulos al ensamblaje y comercialización para el uso de mototaxis solares a las empresas con intención emprendedora. Proyecto de ley 4149, mediante el cual se propone declarar de necesidad pública el uso de paneles solares para el riego tecnificado en el sector agropecuario. Proyecto de ley 4150, mediante el cual se propone suspender la aplicación del artículo 2 de la ley 31.429, ley que incorpora el artículo 3A en la ley 25.500, ley 10, ley que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica. Respecto a todas estas iniciativas legislativas que nos remitieron para estudio y dictamen, consulto al Pleno de la Comisión si alguien se opone a su admisibilidad. Al no haber oposición manifiesta, se admiten todas las iniciativas legislativas y se dispondrá que la Secretaría Técnica proceda con requerir las opiniones respectivas a las instituciones especializadas para proponer el respectivo pronunciamiento en su oportunidad. Pasamos al tercer punto, estación informes. Pasando a la estación informes, consulto. ¿Tiene algún colega parlamentario algún informe que presentar? En este momento lo pueden hacer, tienen el uso de la palabra. Congresista Paredes Castro, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, estimado presidente. Por su intermedio, quiero saludar a cada uno de mis colegas congresistas y como es sabido, vengo participando en la Comisión de Energía y Minas desde el primer momento que se inició la legislatura, porque creo y pienso que hay temas sustanciales y emergentes que atender. Y una de ellas, para nosotros, presidente, es importante dar a conocer la situación que atraviesa nuestro país con el tema del gas.
El día de ayer hemos recogido, estimado presidente, un pequeño informe del señor Martín Gutiérrez, director comercial de grandes clientes de Calidad, donde que informaba que con más de 300.000 vehículos convertidos a GNV en el Perú, los usuarios han ahorrado más de 13 millones de dólares a la fecha. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, presidente, a que es un combustible 100% peruano y cuenta con regulación, lo que lo hace más competitivo. Esto, señor presidente, nos recuerda la importancia que debemos darle a este recurso por el impacto positivo que tiene en la población. Y no solamente positivo, ya estamos viendo con informes reales que realmente viene mejorando la calidad, en este caso, de vida en cuanto a lo que es el ahorro. Sin embargo, presidente, hoy estamos ante una situación que pone en peligro nuestra soberanía energética. En diciembre del año 2000, mediante Decreto Supremo número 021 del 2000 de Energía y Minas, se aprobó el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el lote 88, una de las reservas de gas más importantes de Sudamérica. Este lote, señor presidente, se encuentra ubicado en el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención, en el departamento del Cusco. Esta concesión para nosotros, está concesionado por un periodo de 40 años y forma parte de este proyecto de Camisea junto a los lotes 56, 57 y 58. En septiembre del 2006, Plus Petrol Corporation, sociedad anónima, en representación de la contratista, y Perú Petro, sociedad anónima, con la participación del Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado, llegaron a un acuerdo relacionado con la modificación del factor de ajuste para la determinación del precio realizado máximo del gas natural. ¿Qué significa este acuerdo, presidente? Que durante un periodo de 11 años se fijaban topes al precio de venta del gas natural. Los primeros 6 años, el ajuste a los precios no podrían ser más del 5% y los siguientes 5 años un máximo del 7%. Esta modificación, obviamente, al contrato ley se aprobó mediante el Decreto Supremo número 064 2006 y, como he mencionado, se aplicó desde el año 2007-2018, fecha en que dejó de tener vigencia. Actualmente, señor presidente, la concesionaria Plus Petrol pretende incrementar sus precios. El año pasado, del 2022, el precio base fue de 1.8083 dólares por millón de BTU y ahora quieren reajustarlo a un precio de 2.1684 dólares por millón BTU. Esto significa, presidente, un incremento del 20% en el precio. Esta situación realmente para nosotros, estimados colegas, es inconcebible. Aun cuando se requiera bajar al 10%, sigue siendo mayor al 5% de renegociado del año 2006 y que estuvo vigente con un incremento del 7% hasta el año 2018. Colegas, aquí en mi mano tengo la cláusula y no solamente tengo la cláusula, también tengo a la mano el Decreto Supremo 064. No es posible que ante la situación que atraviesa el país, las concesionarias, como siempre, pretenden incrementar sus precios perjudicando a todos los peruanos. Lo mismo se pretendió hacer con el tema de los peajes de manera indolente ante una crisis social, política y económica que todavía nuestro país no logra solucionar. Señor presidente, nosotros advertimos aquí y advertimos a la comisión y a cada uno de nuestros colegas esta situación de incremento de precio de gas natural que va a perjudicar a los hogares, a los transportistas y ahora utilizan este combustible que es explotado a nuestro país. Lamentablemente, presidente, con intenciones, como siempre lo hemos visto, que siempre las concesionarias nos pongan los precios internacionales, teniendo lo más preciado, y lo tenemos aquí en nuestro país. Y después no vengamos a quejarnos cuando la población piense que nosotros no hacemos absolutamente nada en este Congreso de la República. Y más para mí, presidente, que es tan importante esta comisión que debe buscar estrategias para poder resarcir.
Yo pido públicamente a cada uno de mis colegas, aquí en la mano teniendo el contrato, y también tengo la mano y pido también al doctor del despacho que pueda alcanzar al presidente y a mis colegas congresistas el decreto supremo 064, que no podemos seguir en esta situación. Hagamos un llamado a Perú Petro, hagamos un llamado al Ministerio de Energía y Minas, hagamos un llamado a Sinermin para que nos explique por qué no se ha extendido la vigencia del decreto supremo número 064/2006, que fijó topes al incremento de los precios de gas natural que explota las concesionarias como Plus Petrol. ¿Por qué, señor presidente, en el gobierno del señor Alan García se pudo renegociar el contrato ley y por qué ahora la tecnocracia de los ministros no lo pueden hacer? ¿No lo pueden hacer o no lo quieren hacer? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y no podemos seguir jugando aquí al gato y al ratón mientras que la población sigue pidiendo soluciones. Y esta es una de las problemáticas que vamos a atravesar posteriormente si no hacemos nada al respecto. Estimados colegas, espero que este pedido pueda ser respaldado más que un informe, va de la mano de un pedido, porque en realidad es de justicia social para todos los peruanos. Vuelvo a repetir, yo vengo de una de las regiones donde que existe el gas y seguimos pagando lo que les parece. Y no solamente hablo por mi región, lo hablo por Piura, que también lo tiene en grandes cantidades, lo hablo por el Cusco y qué hemos hecho hasta el día de hoy. Esperemos que nosotros, que siendo los dueños del gas natural, no podamos estar hasta la fecha a merced que nos dispongan los precios internacionales de las concesionarias, cuando el gas natural lo tenemos prácticamente en todo nuestro país. Y yo ruego a la comisión que lo podamos agendar lo más pronto posible. Muchísimas gracias, presidente. Bien, congresista Francis Paredes, se va a tomar en cuenta vuestro informe. ¿Algún otro colega parlamentario que desee participar tiene uso de la palabra? Adelante, congresista Camich. Gracias, señor presidente. Bueno, los temas de los hidrocarburos, teniendo en cuenta la modalidad de la Constitución del 93, es algo bastante difícil de solucionar, ya que para considerar un contrato favorable para el país tendríamos que ir a cortes internacionales y eso definitivamente es crónica de una muerte anunciada, vamos a perder. Con respecto a otro tema muy importante que es el gas de camisea, creo que ya se lo había expuesto, señor presidente, se está invirtiendo una cantidad millonaria en un gasoducto a nivel nacional, pero no hay un informe técnico que determine de cuánto es nuestro yacimiento de gas y cuál es la proyección de consumo, teniendo en cuenta que se está vendiendo de manera indiscriminada a precios irrisorios. No vaya a ser que termine el gasoducto y ya no haya gas para surtir a todo el país. Es por eso yo le pido, señor presidente, que llamemos al ministro de Energía y Minas sobre dos temas importantísimos. Uno, ¿se ha hecho algo para saber de manera técnica de cuánto es el yacimiento y cuánto es la proyección de consumo? Y dos, ¿qué se está haciendo en base a la industrialización del litio? Estados Unidos está convocando a Canadá y México para hacer una triple alianza y una potencia de litio. Bolivia, ni que hablar, Chile por ahí. Y nosotros, yo vengo 2 años insistiendo al Ejecutivo que haga algo y según la última exposición en el Pleno del ministro de Energía y Minas, que no alcanzaba el yacimiento para industrializarlo. Y si nos damos una vuelta por Puno, los niños juegan con la piedra de litio porque el litio está a flor de tierra. Las acciones se están vendiendo. Hay inspecciones, empresas canadienses que están haciendo inspección de litio. Yo, sin ánimo de alardear, yo soy administrador, no ingeniero, pero creo que si el litio se industrializa en Puno, saldríamos del tercer mundo. Y de plano, ya no tendríamos que mandarle frazaditas al puneño para que no se muera de frío, porque las plantas ensambladoras de autos y de celulares irían a Puno por el litio. Señor presidente, es importantísimo llamar al ministro y que dé explicaciones sobre ese tema. Si queremos salir del tercer mundo, si queremos dejar de ser un país expendedor de materia prima y empezar a industrializar no solamente litio, ahí hay uranio,
sodio. En Piura hay fosfato. Debajo del fosfato hay uranio. Nosotros estamos hablando de una segunda reforma agraria y el fosfato es indispensable para recuperar terrenos eriazos y lo estamos regalando a un país. La verdad que si queremos acabar con estas marchas, si queremos demostrarle al ciudadano que los poderes del Estado no están de espaldas al pueblo, tenemos la obligación de industrializar el país. Y es por eso, señor presidente, que le solicito, salvo mejor parecer, se haga una mesa de diálogo con el ministro de Energía y Minas y ver esa posibilidad de industrializar el país. Nosotros no tenemos ni siquiera una planta de isótopos nucleares. Brasil ya casi va a sacar a navegar un submarino nuclear con 200 años de hegemonía y nosotros tenemos yacimiento de uranio por todo el país. Si tuviéramos una planta de isótopos nucleares, la salud y las Fuerzas Armadas tendrían un despegue fundamental. Ya basta de vender materia prima, señor presidente, hagamos algo por el país, demostrémosle al ciudadano que no estamos de espaldas a la realidad. Uno necesita de nosotros. Muchas gracias. Bien, congresista Camichet, toda la razón, tiene usted. ¿Algún otro colega parlamentario que desee participar? Tiene el uso de la palabra. Bueno, esta presidencia tiene los siguientes informes. Primero, se ha recibido la comunicación escrita del señor David Romero Ríos, quien había sido designado como miembro del Consejo Consultivo de nuestra comisión, comunicando su desistimiento de integrar este órgano, refiriendo que se le presentaría conflicto de intereses, puesto que es representante legal de una empresa consultora que presta servicio a empresas mineras del sector privado. En este sentido, esta presidencia retira al señor David Romero Ríos como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Energía y Minas. Segundo, colegas parlamentarios, considerando la importancia del proyecto de ley 4150, mediante el cual se propone suspender la aplicación del artículo 2 de la ley 31.429, ley que incorpora el artículo 3A en la ley 27.510, ley que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica. Se convocará una sesión extraordinaria para el próximo lunes 13 para recibir los informes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, Electro Oriente, Electro Sureste, Electro Puno y Electro Centro. Además, se está convocando al Ministerio de Energía y Minas, al OSINERMIN y al INEI, puesto que la aplicación de la ley 31.429, alrededor de 25 al 30% de usuarios en el ámbito nacional, se les retiraría de los beneficios que se otorgan a través del FOSE, situación que podría originar una serie de reclamos. En ese sentido, les agradeceré ir separando en sus respectivas agendas esta futura convocatoria. Bueno, colegas congresistas, sin ningún parlamentario tiene más que comentar, pasamos ahora a la estación pedidos. Bueno, antes, colegas parlamentarios, hechas las coordinaciones con el Ministerio de Energía y Minas y el congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez respecto a su pedido de desarrollar una sección extraordinaria y audiencia pública en la provincia de Talara, en el departamento de Piura, esta presidencia ha visto necesario cumplir con los compromisos de los congresistas. En ese sentido, invitamos a todos ustedes a participar de estas actividades que se vienen programando para el próximo viernes 17 de febrero, en donde se recibirá el informe del señor Oscar Electo Vera Garguberich, ministro de Energía y Minas, respecto al estado situacional del sector energía, minas e hidrocarburos, los lineamientos de gestión a desarrollar, las políticas, objetivos y metas de dicho ministerio,
además de escuchar las demandas de los sectores de la sociedad civil organizada. Asimismo, ese mismo día se está coordinando con la empresa Petroperú para realizar junto al ministro y los congresistas asistentes la visita guiada a la refinería de Talara con el fin de conocer in situ este complejo de refinación de petróleo crudo peruano que está ubicado en el distrito de Pariñas, provincia de Talara. Colegas congresistas, están todos ustedes invitados. Ahora sí, pasamos a la siguiente estación, pedidos. Se consulta, ¿tiene algún colega parlamentario algún pedido que formular? Tienen en este momento el uso de la palabra. Señor presidente, congresista Bazán Calderón, le pido por favor consignar mi asistencia. Muchas gracias. Muy bien, congresista Bazán, se consigna su asistencia. De la misma manera, en la asistencia del congresista Montalvo Cubas, está registrando su asistencia por el chat. El congresista Ángel Ventura Ángel también se consigna su asistencia. Y del congresista Coahuila también se considera su asistencia por el chat. Y también aquí está presente el congresista Iris López, se considera su asistencia de todos ustedes, colegas. Bueno, adelante, congresista Francis, tiene usted el uso de la palabra. No sé, señor presidente, antes de la compañera Francis, no sé si me consignaron mi asistencia. Segundo Quiroz. Congresista Segundo Quiroz, se consigna su asistencia. Adelante, congresista Gracias, Francis. presidente. Muchísimas gracias, presidente. Señor presidente, quiero agradecer de alguna otra manera que ya tenga en las manos la comisión el proyecto de ley 4033 de mi autoría, ya que el proyecto de ley, uno de los objetivos que estamos buscando es establecer un marco legal que permita a la empresa Petróleos del Perú, Petroperú, Sociedad Anónima, realice la explotación y exploración de las áreas que corresponden a los yacimientos de los lotes 6, 7, Z, 2B y X. Los contratos de estos lotes, presidente, vencen este año y el próximo año. Por ello es mi preocupación y por lo tanto se requiere un marco legal para que Petroperú pueda acceder a la explotación de estos lotes de manera directa o a través de un socio estratégico. En ese sentido, señor presidente, solicito a usted y a la comisión se pueda dar prioridad al estudio y debate del proyecto 4033, ya que nos va a ayudar a poder buscar estrategias para estos contratos que ya prácticamente lo tenemos a la vuelta de la esquina, presidente. Entonces, yo quisiera que estos proyectos lo podamos viabilizar lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Sí, congresista Francis, ya se ha remitido ante las instancias correspondientes para que nos alcancen sus opiniones. ¿Algún otro colega parlamentario que desee hacer su pedido? Pasamos a la quinta parte de la agenda, estación orden del día. Colegas parlamentarios, como primer punto de nuestra agenda, tenemos la opinión técnica respecto al texto sustitutorio de los proyectos de ley 2139-2021 y 3662-2022. Secretario técnico, por favor, confirmar la presencia de nuestros invitados. Señor presidente, todos los invitados están conectados en la plataforma. Damos la bienvenida a los siguientes funcionarios e invitados de las siguientes instituciones. Al señor Juan Aguilar Molina, director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Al señor Severo Buenalaya Cangalaya, gerente de generación y transmisión eléctrica de la Gerencia de Regulación de Tarifas de Ocinermin. Al señor Leonidas Sayas Pomas, gerente de supervisión de electricidad de División de Supervisión de Electricidad de Ocinermin. Al señor César Butrón Fernández, presidente del directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Señores, les agradecemos su presencia y sobre todo por haber aceptado con prontitud nuestra invitación. Se les ha convocado ante el pleno de esta comisión porque en nuestra sesión pasada, el 25 de enero, esta comisión iba a emitir su pronunciamiento favorable con un texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 2139-2021 y 3662-2022, mediante el cual se propone la ley
que modifica la Ley 28832, ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, a fin de optimizar el abastecimiento de energía eléctrica y promover la diversificación de la matriz energética, siendo uno de los autores de estas iniciativas el congresista Camiche Morante, a quien felicitamos por tan importante proyecto de ley. Sin embargo, durante el debate se presentaron pedidos de los señores congresistas para convocar a los representantes del Ministerio de Energía y Minas, del OSINERMIN y del COES, para que se emitan sus respectivas opiniones y recomendaciones. Asimismo, por la importancia del tema, el 31 de enero pasado, en nuestra sexta sesión extraordinaria, se compartieron experiencias internacionales sobre el aprovechamiento de los recursos renovables para la generación de energía eléctrica y modificar la matriz energética de los países de China, Italia, Brasil, Uruguay y Ecuador. Reunión que ha resultado muy fructífera, puesto que se ha evidenciado el gran potencial que nuestro país tiene para aprovechar estos recursos renovables, pero que se requiere adecuar la normativa vigente para dar oportunidad a las energías eólicas, fotovoltaicas, para que más empresas generadoras de energía eléctrica puedan participar de las licitaciones de compra de energía y así lograr contratar a menores precios. Dicho esto, invito al señor Juan Aguilar Molina, director general de electricidad, representante del Ministerio de Energía y Minas, para que sustente la opinión institucional de su sector. Tiene usted uso de la palabra. Adelante, Juan Aguilar. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Bueno, en primer lugar, para agradecer por la invitación para realizar de parte del ente rector. Buenas tardes también, señores congresistas, y a los demás presentes en esta reunión. Estoy compartiendo la pantalla, por favor. Por favor, si me confirman si se mira la pantalla. Sí, adelante. Ya, bueno. Voy a dar inicio entonces a la presentación. En efecto, por parte del Ministerio de Energía y Minas, nuestra opinión con respecto a estos proyectos de ley. El primero en específico con la modificatoria de la ley 28832 y seguidamente con los proyectos de ley 2454, 29 y 39 referidos al canon eólico. Bueno, vamos a previamente a revisar un contenido que tiene que ver, ¿no?, con el marco legal, el tema de las energías renovables y cómo se encuentra hoy en día en el país, el potencial, los proyectos en sí, las acciones que viene emprendiendo el Ministerio para promover las energías renovables, para pasar ya en el tema propio de los proyectos de ley. Vemos rápidamente el marco legal sobre las energías renovables, cómo estas han ido evolucionando en los años, desde que tenemos nuestra ley de concesiones en el año 92, en el que, pues, como bien sabemos, las energías renovables no existía un despliegue a nivel global. Sí, recién en el año 2008, a través de un decreto legislativo, el 1002, se inicia ello, ¿no?, a través de un decreto que promueve la inversión para la generación de electricidad a través del uso de energías renovables. Así también, en el año 2012, mediante un decreto se reglamenta la generación con energías renovables. En el 2013, ¿no?, un decreto supremo también que reglamenta la promoción de inversión en áreas no conectadas a la red. Importante también destacar un decreto legislativo del 1058, el que promueve la inversión en generación con recursos hídricos y con recursos renovables. Este es el marco normativo que ha venido a la fecha y que existe y que también nos encontramos aún trabajando. No solamente los OSINERMIN, sino también los entes competentes, como es, mejor dicho, no solamente el Ministerio de Energía y Minas, sino también con los entes competentes como el OSINERMIN y el COES. Juan, disculpa, no está avanzando tus diapositivas, se quedó en la primera. A ver. Ahí, por favor, si me confirma, porque acá yo lo tengo en la segunda. No ha cambiado, sigue en la primera. A ver, vamos a...
Ahora sí. Ahora sí Ahora se sí. ve. Sí, sí. La diapositiva 3. O 4, Ya, 4. La 4. Pero ahora que le he presentado, a ver, por favor, me confirma. Está en modo presentación. Avanza a la siguiente. ¿Lo pueden ver la 4, la 5? No está en modo de presentación. En todo caso, utilice la pantalla principal, por favor. Por favor, voy a tener que usarla con las disculpas del caso, ¿no? En la misma, en el modo principal, como usted lo dice. Bien, es necesario también, bueno, acá por favor, así muy rápidamente, el marco normativo, cómo esto ha ido evolucionando, mencionábamos normativas y cómo están apareciendo, porque desde que nuestro marco normativo, que es la ley de concesiones, la principal en el año 92, aún no existían las energías renovables, cómo estas se inicia y se incorpora, ¿no? En el año 2008, luego en el 2012, en el 13, las cuales venían promoviendo el uso de las energías renovables para la generación de electricidad. Son varios y todos estos se nombran en estas. También del mismo modo, la política energética nacional que se aprueba mediante decreto supremo en el año 2010, ¿no? Y en la que como objetivo se establece pues de que debemos contar con una matriz diversificada y con énfasis en las fuentes renovables, y que esta misma, por ejemplo, como objetivo tiene el acceso universal al suministro energético, que se desarrolle el sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono y un marco de desarrollo sostenible. Esto pues relacionado a lo que son las energías renovables. Tenemos el tema acá de las energías renovables y cómo esto es su aporte en la seguridad energética, ¿no? Entonces, vemos cómo la política y que se ha establecido en ella los lineamientos, ¿no? El que se cuente con una matriz diversificada y con énfasis en las renovables y como objetivos, ¿no? Estratégicos y lineamientos al respecto, ¿no? El de contar con una matriz energética diversificada a través de promover inversiones, ¿no? Para lograr la misma, ¿no? De carácter convencional y no convencional, y también no solamente abocados a tal, sino que la seguridad energética también tiene que, para el mismo, para lograr ello, participan también los hidrocarburos, la geotérmica, la nuclear, ¿no? Como objetivo 3, el acceso universal. El lineamiento para con ello es el que se priorice la construcción de sistemas de transporte que garanticen la seguridad y confiabilidad en el sector eléctrico. Eso está relacionado a la transmisión eléctrica. El objetivo 6, el de desarrollar un sector energético con mínimo impacto, ¿no? El lineamiento de ello es el que se promueva las normas para la seguridad en el uso energético. Finalmente, el objetivo 9, que es el de integrar mercados energéticos en la región, ¿no? Para lograr una visión a largo plazo. Entonces, en esta es el de identificar, ¿no? Los beneficios de una integración con los países de la región. Y todo esto tienen avances, ¿no? Todos estos vienen avanzando y algo de ello vamos a mencionarle cuáles son esos avances, ¿no? Entonces, pues finalmente esta política de seguridad energética permite que con la política económica coadyuvar a los objetivos del mismo, ¿no? En un contexto de alto crecimiento, como vamos a abordarlo en las siguientes páginas. Vemos entonces como segundo tema las energías renovables dentro de la matriz. Es importante acá que podamos identificar, por favor, la participación de las renovables. En los gráficos, acá el de la izquierda, vemos cómo evoluciona la producción de las renovables, ¿no? Entonces, esta producción que vemos acá en la derecha, el PAI, viene a ser cómo participa, cuál es la participación de las fuentes en la producción de energía. Celeste superior es el gas natural con una participación del 42%. En inferior, el celeste más oscuro, la participación del hidroeléctrico es 49%. Esto es en lo que es generación de energía eléctrica, ¿no? Y tenemos las renovables, que en suma son 5.5%, las renovables no convencionales. Una pequeña participación del diésel, ¿no? Entonces, esto que vemos acá como renovable, que mencionamos que es alrededor del 5%, compuesta por 3% de eólica, 1.4% de solar y la biomasa con 1%. Vemos entonces desde el 2016, aquí en la gráfica de la izquierda, por favor, vemos cómo
¿Cuál ha sido el crecimiento de ello? ¿Cuál es la tendencia? Y es en crecimiento en sí, ¿no? En el año 2016, ¿cómo ha ido evolucionando? Tenía 3%, a 3.3% en el 2017, 2018. Esta es la línea naranja, ¿no? Y cómo participa en la matriz energética la renovable, entonces, y su importancia para con ello. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente tiene que ver con mostrar cómo están ubicadas y en qué partes del país estas centrales, tanto solares como eólicas, y cuántas tenemos hoy en día operando. Hoy en día están operando 33, ¿no? De las cuales 10 son solares, mayormente ubicadas aquí en el sur. Esos son los de círculo amarillo, mientras que las eólicas las vemos de color verde, tanto en la parte de Ica, acá lo vemos concentración, como en la parte norte, ¿no? Cajamarca, La Libertad, Piura. Son 33 entonces las centrales, y los departamentos acá vemos, ¿sí? Son algunas fotografías de estas centrales, tanto solares como eólicas. Y es importante destacar, y para con ello, y que muy bien que lo toque el Congreso, ¿no? Porque es necesario que caminemos en conjunto para promover el desarrollo de estas y participemos en la política en conjunto. Como ya lo mencionamos, lo hace el Ministerio a través de los entes como es el OSINERMIN y el COES, y por eso saludamos también esta propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tocamos justamente ese tema, ¿no? Vamos a tocar, y así brevemente lo voy a mencionar, es que tiene que ver con esto del potencial energético que tiene el país en lo que respecta a los recursos renovables. Por favor, acá nos centramos en esta lámina que tiene que ver el potencial solar en el mapa del Perú. Es la primera, potencial solar, la segunda es el eólico, la tercera el geotérmico y biomasa. Y decíamos, es importante que nos centremos en ella. ¿Por qué? Porque el potencial solar que tiene el país y el eólico es de los mejores del mundo. Si no decimos, porque Chile se jacta de tener el mayor potencial, pero sin embargo los concesionarios que llegan acá al ministerio por el tema justamente, ¿no?, de abordar sus temas acá con el ministerio, es que mencionan ello, de que el potencial del Perú es bastante bien destacado en las convenciones que ocurren en Europa por el potencial. Y es que en su mayoría de las empresas a quienes está consiguiendo y están ejecutando con inversiones vienen justamente de Europa, con altas inversiones, ¿no? ¿Y por qué? Porque el potencial solar que lo tocamos acá y que lo mencionamos es de los más altos a nivel mundial. Y el más alto, diríamos así. ¿Cuál es ese potencial? Que en 1 metro cuadrado se puede producir pues 6.5 kWh, hasta 6.5 kWh por metro cuadrado al día. Ese es el potencial, 6.5. Esto es variable, lógicamente, en esta zona del sur llegamos a esos niveles, 6.5. Miren, explicarles de que en Iquitos hoy en día se viene desarrollando un proyecto, está en su etapa inicial, y esa irradiación es de 4.5 kWh por metro cuadrado al día. 4.5 Iquitos. Entonces, se está desarrollando una gran planta solar de 110 megawatts, ¿no? Y uno diría, oye, si con estas que tengo unos niveles de 6.5 debería desarrollarla solamente, o de preferencia en el sur, donde tenemos el mayor parte potencial y se ve de naranja oscuro, así como en la parte norte del Perú. Pero no necesariamente. Es una central con este tipo de solar puede ser desarrollada en cualquier parte del país, como esta que es en Iquitos. Todo proyecto siempre desarrolla en base a su rentabilidad. Y aún así, con 4.5 en Iquitos es muy rentable. Y hacerles mención esta cifra que les voy a mencionar a continuación. Y es que en Europa, cuando se hablan de que tienen grandes parques solares, no solo Europa, Asia, desarrollan en zonas donde el nivel de radiación es por encima de 4. De 4, fíjense, hasta incluso menores a 4. Prácticamente entonces, en todo el país es posible desarrollar, ¿no?, proyectos de centrales solares y que nuestro potencial es
del mejor del mundo. O sea, tenemos este recurso inagotable para poder aprovecharlo por muchos años, y eso vamos a ver en la siguiente lámina. Del potencial eólico es lo mismo porque tenemos también esto en la parte norte y sur, es donde tenemos el mayor potencial. Y los factores de planta con que están operando estas primeras centrales eólicas están por encima del 80%. En Europa estas plantas que existen en abundancia tienen un factor de planta de solamente el 60%. Nuestro potencial es de lo mejor en el mundo, ¿no? Entonces tenemos también igual con el geotérmico, que ya está en una etapa incipiente. Se ha trabajado a través del Ministerio de Energía y Minas con el gobierno coreano para justamente desarrollar el potencial, y estas se ubican en las regiones del sur, que es Puno, Moquegua, Tacna, porque es importante también diversificar nuestra matriz y contar con estas, y más aún que el sur siempre adolecía, ¿no?, de seguridad energética o confiabilidad. Importante también con la biomasa, y esto miren, en respecto a potencial, ¿cuánto tenemos? De verde oscuro, los de mayor potencial, y los en segunda instancia el verde, ¿no?, menos oscuro, y casi todo el país tiene potencial de biomasa para también desarrollar proyectos de este tipo. Pasamos a la siguiente con respecto a los proyectos de estas nuevas centrales en el país. Estos son las 12 centrales que hoy en día vienen operando y en la cual pues se han invertido más de 1.500 millones de dólares, ¿no?, y con una capacidad de 1944 megawatts. Hoy en día la demanda de todo el país es 7.500 megawatts, ¿no? Pues alrededor de 2.000 existen operando estas centrales. Y vamos a ver en este cuadro cómo continúan ingresando en operación, cómo vienen desarrollándose. Miren, acá vemos que, por ejemplo, mostrando solamente en estas 12 centrales que son solares y eólicas, están ubicadas en regiones de Arequipa, de Ica, Arequipa, Moquegua, ¿no? Excepcionalmente una de Loreto, que es de 20 megawatts. Pero vemos cómo en los siguientes años van a ingresar mucho más en potencia, ¿no? Van a ingresar en operación más centrales, grandes centrales de generación de energía eléctrica solar y eólica. Vemos entonces en la parte donde dice total general, vemos en el 2023 van a ingresar 850 megawatts, 239 megawatts, 635, 219. Este 219 no es que vaya disminuyendo, sino que hoy en día se encuentra en etapa de estudios de preoperatividad en el COES o acá en proceso de concesión. Y es que un proyecto se desarrolla en solamente 2 años. Entonces, los que estén viabilizándose en el presente año y empiecen a ejecutar el 2004 y en 2 años están ingresando. Quiere decir que esto va a ser en evolución, ¿no? No es que vaya a disminuir. Entonces, es importante destacar, y ya lo va a mencionar en su momento el director del COES, es la cantidad de estudios de preoperatividad que se tiene, ¿no? Y es que incluso triplica toda la demanda nacional. Y estas, como decíamos, están ubicadas en lo que es solar, mayormente en las regiones del sur, que son Moquegua, Arequipa, Ica, y las eólicas en el norte del país. ¿Qué acciones justamente se vienen desarrollando para promover esto? Una de ellas es pues esto de tener que modificar la ley 28832, esta ley que está relacionada a la generación eficiente y que pues que tiene como objetivos, ¿no?, que justamente se promueva la competencia y entre al segmento de poder que estas centrales lleguen al mercado regulado o a los clientes finales o a los residenciales, al doméstico, ¿no?, que hoy en día no es permitido por el hecho de que estas centrales, tanto eólica, por solar, por no tener potencia firme, ¿no?, porque son intermitentes, sol tenemos durante el día y en la eólica es intermitente, entonces no pueden participar. Entonces, justamente ese es el objetivo, ¿no?, de que relacionado a ello, ya pues que al promover su competencia, también por lo mismo, ¿no?, facilite el desarrollo de las inversiones, las promueve, ¿no?
evitando retrasos también en la ejecución de proyectos del plan de transmisión, ¿no? Y por lo mismo también brinda predictibilidad técnica y económica para la operación en los sistemas aislados. Entonces, es cumplir pues con varios objetivos el tener que modificar esto, ¿no? Esta ley, la 28832. La situación actual es que se encuentra en revisión en el Ministerio, pero esta ya fue propuesta en la Comisión de Coordinación Viceministerial cargada al CCB, ¿no? En la que se ha recogido justamente en estos días las sugerencias, ¿no? de los otros sectores del Poder Ejecutivo o ministerios, ¿no? Con esta conformidad va a ser aprobada por PCM y pasará al Congreso de la República, ¿no? Y que se espera que la propuesta sea aprobada por el Congreso. En esta tienen 5 aspectos. Estas son las modificatorias, ¿no? Para justamente, pero estas 2 primeras que tienen que ver con promover la diversificación de la matriz energética, ¿no? Y la primera de ellas es que justamente participen, ¿no? De las tecnologías de generación en el sistema según sus características y en condiciones de igualdad. ¿Qué tiene que ver? Y como se mencionaba, que estas centrales de generación, ¿no? Solar y eólica puedan ingresar en el concurso o en las subastas que realizan las empresas distribuidoras con las generadoras, que hoy en día no lo pueden hacer por el motivo que se explicaba. Un segundo aspecto que contempla modificar es las licitaciones para la generación en sistemas aislados, que hoy en día, como en el caso de Iquitos, también en la misma, no pueden hoy en día participar y no se promueve, ¿no? La participación de la generación eólica y solar en las minas. Hay otras 3 relacionadas que también son del sector, ¿no? Pero estas 2 primeras son las que promueven el diversificar la matriz, ¿no? Con la participación de las renovables. Pasamos a la siguiente lámina para tocar en sí el tema de los proyectos de ley. Y en primera instancia, el proyecto de ley 2139 y la 3662. Esta 2139, que justamente está relacionada al promover la participación de las renovables, ¿no? En las subastas, es que ha tenido una opinión desfavorable, ¿no? Porque tenía observaciones de forma y no se direccionaba al objetivo principal, que era no estaba en el aspecto específicamente tratado para que éstas puedan desarrollarse de tal manera, porque hablaba de forma separada lo que es lo que técnicamente en el siguiente lámina lo vamos a explicar, por favor. Esto no lo tratamos en amplio porque así observa, pero la misma, como decimos acá, está relacionada en la 3662, que sí la vamos a tocar. En esta, pues, en la 3662 justamente ya corrige los aspectos que en la anterior estaban contenidas y que sin embargo entonces, pero aún tiene observaciones. Miren, estas son las modificaciones que se proponen, que dicen, ¿no? En el artículo 3 y que están referidos a los contratos. ¿Qué dice este proyecto de ley? Menciona, ¿no? De que se propone modificar el numeral 3.1, que ningún generador pueda contratar más energía firme que la propia y la que tenga contratada con terceros, y que los contratos para el suministro de electricidad se realizarán en base a energía con potencia asociada. Este es el proyecto de ley con la que nosotros hemos opinado, ¿no? Hemos emitido opinión, pero aún requiere corrección, porque hace mención de que debe realizarse en base a energía con potencia asociada, y esto más bien debe ser en base a potencia y o energía, ¿no? O sea, no debe ir por separado, no asociado. Por eso está marcado de rojo, es la observación. En el artículo 4, que tiene que ver a los plazos, para justamente estos plazos para con los contratos, ¿no? De los generadores con las distribuidores. En estas, pues, existen tres tipos de contratos, ¿no? Los de corto plazo, los de mediano plazo y los de largo plazo. Esta en sí
se asemeja a la propuesta que realizó el Ministerio, ¿no? En todo su contenido, salvo una de ellas, en la que menciona que los contratos de largo con plazos deben ser superiores a 15 años, mientras que estas pues deben ser como máximo 15, ¿no? Esa es la observación que tenemos con respecto a este proyecto de ley. Respecto al artículo 5, ¿no? Que tiene que ver y está relacionado con la vigencia. Justamente el 5.1, 5.2, 5.3 respectivamente tratan sobre las licitaciones de largo plazo, de mediano y de corto, ¿no? En todas ellas la anticipación mínima para el contrato debe ser de 3 años, 2 años y 1 año respectivamente, y los plazos de vigencia, que en esta tienen observación, ¿no? De parte del Ministerio, porque en la primera dicen de largo plazo la vigencia debe ser de 15 años a más, y es que eso no concuerda, ¿no? con nuestra evaluación que hemos hecho al respecto, y con la vigente incluso, porque esta no debe ser más de 15 años. Lo mismo para con las licitaciones de mediano plazo, y la vigencia debe ser como máximo 5, y que sin embargo en la propuesta dice no menor a 5, o sea que podría ser mayor. Eso también es observado por parte del Ministerio. Con respecto al corto plazo igual, donde el plazo de vigencia, ¿no? Propuesto por el Ministerio, no, propone que debe ser como máximo 3 años, y acá en la propuesta de la 3662 dice que plazo de vigencia inferior a 5 años. Con la disposición complementaria no tenemos ningún inconveniente. Aquí hacemos mención, sí, algo muy importante con respecto a las incorporaciones, ¿no? Las incorporaciones y la disposición complementaria final, ¿sí? Acá se han hecho añadiduras y que estas incluso no llegaron al Ministerio. Es necesario mencionar que lo que hemos visto ahora en el dictamen difiere de lo que en su momento se envió al Ministerio de Energía y Minas para emitir opinión, ¿no? Entonces, como disposición complementaria final, acá hay una segunda disposición que es bastante amplia, ¿no? Y que en la misma se ha remarcado acá de un color oscuro, porque menciona que el MINEM conformará, ¿no? En un plazo de 30 días una comisión multisectorial que conduzca al proceso de planificación, que la comisión tendrá a cargo la actualización de la política al 2040 y aprobación del plan energético, que el proceso de planificación integrará resultados del libro blanco, del libro blanco y los informes técnicos del grupo de trabajo de la comisión multisectorial, habla ahí, que la comisión aprobará el plan energético. Entonces, ¿por qué es observado por el Ministerio de Energía y Minas toda esta segunda y que es muy amplia? Porque ya también se sale, ¿no? Se sale de la esencia en sí, de la naturaleza, que es este proyecto de ley que trata simplemente de promover las energías renovables en las subastas. Entonces ese es el primer motivo, se sale del objetivo. Y lo segundo, ¿por qué? Porque existe una comisión multisectorial de la reforma del sector eléctrico, multisectorial en sí porque está conformada por miembros también del organismo regulador o SINERMIN, por también miembros del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en la misma y en el plan de trabajo que se han desarrollado en el marco inicial, el marco conceptual, también participando del COES. Entonces, esa comisión, que incluso hoy en día está vigente y está trabajando el año pasado con una consultora internacional, los términos de referencia para la elaboración del libro blanco, y hoy día con la conformación de la unidad ejecutora acá en el Ministerio de Energía y Minas ya va a salir a concurso. Entonces, es un tema bastante amplio el desarrollo de la comisión multisectorial, y entonces acá ya contraviene con todo lo que se viene desarrollando, ¿no? Entonces no estamos de acuerdo con esta segunda en ninguno de sus aspectos que propone, ¿no? Esta última parte, en lo que corresponde a la aprobación del reglamento, ¿no? Establece que el Ministerio y el SINERMIN expedirán la reglamentación dentro de los 30 días calendarios, mientras que
en nuestra propuesta está establecido que deben ser en 90 días. Es muy corto el plazo al respecto. Acá tenemos un proyecto, el tema, acá tenemos lo que es el proyecto de ley, entonces ya en su disposición complementaria transitoria, ¿no? En esta establece sobre el mecanismo de repartición de la energía. En esta también tenemos una observación que está remarcada de color rojo, ¿no? Donde menciona que la atención de la demanda de los usuarios regulados se realizará de manera proporcional y en función a una energía equivalente para cada contrato, ¿no? Entonces, acá tenemos las conclusiones finales con respecto a esta, que el proyecto de ley coincide con el objetivo de la propuesta que elabora el Ministerio de Energía y Minas, que la propuesta elaborada por el Ministerio de Energía ha sido publicada, ¿no? Para comentarios de los interesados, se ha recibido de todos los agentes e incluso se ha socializado, porque tenemos aquí en el auditorio del Ministerio, se han cogido todas las observaciones, tuvieron 50 empresas participando, y presentaciones también que realizaron varios de ellos que se inscribieron para la misma. Actualmente se encuentra en CCB, ¿no? Debido a la importancia del tema, aun cuando el Ministerio ha venido trabajando y la propuesta de ley, ¿no? del legislativo, lo mencionamos así, requiere, ¿no? Si bien se alinean los objetivos de la propuesta del Ministerio, una revisión en esas partes, ¿no? de las que mencionaba, de los plazos, de los tiempos y de la modalidad. Son algunas partes que requieren, pues, ser modificada y en la cual como ministerio nosotros nos ponemos a disposición, ¿no? Para poder colaborar en la redacción final de esas pequeñas partes que requieren modificar, que requieren mejorar. Acá entonces mostramos, y es necesario mencionarlo, el predictamen, porque esto, como decíamos, difiere, ¿no? Difiere de lo que a nosotros como ministerio nos llegó para la opinión respectiva. En este predictamen se hacen las mejoras, difieren de la otra, o sea, de lo que nos llegó para la opinión, y en el predictamen hemos revisado y se han realizado mejoras, pero aún contienen observaciones, y estas se menciona acá en la lámina y están sombreadas de rojo, ¿no? Entonces, en la que menciona en este artículo 4, ¿no? Y es muy diferente incluso al que nos llegó acá al Ministerio, ¿no? Todo el contenido. Pero sin embargo, la observación en específico es esto, ¿no? Habla de compra de energía en bloques horarios o de forma separada, ¿no? Esta parte no correspondería a ser incluida. Y con el tema de las modalidades de las licitaciones, ¿no? En la que se habla de largo plazo, mediano y corto plazo. En la primera, referida a la de largo plazo, donde dice que el plazo máximo de duración debe ser de 10 años. Esta es observable porque no promueve el tema de las inversiones, porque los generadores, ¿no? Deben tener un plazo hasta de 15, porque en la misma proyectan el crecimiento de la demanda de las distribuidoras. Entonces ellos tienen que proyectar para atender una demanda futura al 12º año, al 15º año, el tener que realizar inversiones. Y el realizar unas inversiones en generación hidroeléctrica tardan alrededor de 7 años. Entonces, esta no es correcto que tenga un plazo de duración, las de largo plazo de solamente 10 años. Con las demás sí coinciden, ¿no? Coinciden con la propuesta. Esta segunda lámina también tiene que ver con el predictamen, el contenido en sí, que por favor, como lo menciono, esta no es la que ha llegado al Ministerio, es la que está contenida en el predictamen, y que sin embargo, luego de realizar la evaluación respectiva, hemos encontrado ciertas oportunidades de mejora, ¿no? Y en esta parte del numeral 7.3 menciona y dice, ¿no? Que en las licitaciones para la compra de energía mediante modalidad de energía en bloques horarios o de forma separada, esta parte.
que al igual que la anterior requiere ser modificada, ¿no? Con las siguientes estamos de acuerdo. Sí, unas partes de mejorar, como decíamos, la redacción para que se alinee perfectamente en la propuesta del Ministerio. Y sí, en esta parte final, que tiene que ver con el predictamen, con esto culmina, es de que sí contiene esta propuesta, ¿no?, de discusión complementaria, ¿no?, en la que habla de la comisión multisectorial, la política energética, el libro blanco, ¿no? Todo esto, como mencionamos, nos encontramos en pleno desarrollo del trabajo, con participación, como decimos, con el OSINERMIN, con el COE, ¿no? Entonces no requiere ser incorporado. Y además que se sale de los objetivos en sí del proyecto de ley. Con eso, decíamos, culminamos esta parte de lo que tiene que ver con el proyecto de ley, la 3662, y pasamos a ver el proyecto de ley, la 2454 y 2939. La 2454 referido al canon eólico en la región Moquegua, y la 2939 también canon eólico, pero en general, ¿no? Entonces, rápidamente, igual vamos a pasar muy sucinto la 2454, ¿no? Los alcances de este proyecto de ley, la 2454, es la creación, ¿no?, del canon energético en beneficio del distrito de Ocucaje, provincia de Ica, región Ica, ¿no? Y la conclusión del canon, bueno, esto tiene que ver con lo mismo que viene a ser el canon, ¿no? 50% del impuesto de la renta que pagan las empresas, ¿no?, en la respectiva jurisdicción, y su distribución y su utilización para financiamiento de obras de infraestructura, ¿no? Y la 2939, ¿no?, creación del canon eólico dentro de los alcances de la ley 27506, ¿no?, del canon. Entonces, la constitución del canon eólico, 50% del total de ingresos y rentas, ¿no?, que pagan los titulares. Y la distribución de esta, 40% en los gobiernos distritales, local distrital, 30% en local provincial y 30% en el gobierno regional, ¿no?, para lo mismo, ¿no?, utilización y obras de infraestructura en la región. Entonces vemos acá y desarrollamos, son dos láminas con la cual tratamos este tema de la propuesta del canon, ¿no? Señor Antonio, disculpe, 5 Sí. minutos para que termine, por favor. Haga Correcto. usted conocer al Pleno la propuesta final, porque cada congresista ya tiene todos los antecedentes, el informe en su conjunto. Por favor, Correcto. el aporte. Correcto. Gracias. Entonces, no es necesario mencionar los antecedentes para lo que es con el canon, ¿sí? Entonces, sí, más bien, vamos a pasar rápidamente entonces el tema de la segunda lámina. Y justamente esta es la final, la última lámina, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Con la que concluimos con el sector, ¿no? Entonces decimos que de acuerdo a la Constitución Política, el artículo 77, ¿no?, que señala que el canon es la participación de la renta económica ya recaudada, ¿no?, a favor de los gobiernos regionales y locales, que se materializa mediante distribución que hace la autoridad y no es considerado como un tributo, lógicamente, ¿no?, y que la ley del canon no comprende explotación de los recursos eólicos. Lógico, porque en su momento, 2001, aún no se desarrollaban esto, ¿no? No había el despliegue todavía. Esta tercera es importante porque acá justamente a partir de ello es ya la opinión del Ministerio. Entonces decimos que la propuesta de modificación del artículo 107 de la Ley de Concesiones no se condice con la naturaleza del canon, ¿no?, y nuestro marco jurídico. Decimos eso ¿por qué? Porque está añadiendo en esta propuesta una carga económica que va a afectar a la competitividad, ¿no? Y entonces estaría actuando en línea contraria a la actual política de promover más bien, ¿no?, estos recursos energéticos renovables, ¿no? Esto hemos escuchado en la reunión que participamos nosotros como ministerio el 31 de enero, justamente en el Congreso, en la sesión donde participaron representantes de otros países y que mencionaban ello, ¿no?, que en ningún otro país tampoco de la región han afectado o incluido tributos, porque
lo que se requiere más bien es alentar, incentivar, promover, ¿no? Y eso entonces no condice el proponer añadir, ¿no? Cargas a esto, ¿no? Entonces, por lo mismo se recomienda que esta iniciativa legislativa para crear el canon no deba considerar la imposición de cargas económicas o tributarias, porque no sería concordante con la naturaleza jurídica del canon, ¿no? Asimismo, en la formulación de la propuesta recomendamos, ¿no?, una mayor evaluación, ya que debe considerar la naturaleza intermitente y no gestionable de este recurso, porque esa es una característica de estos recursos, ¿no? Es intermitente y no gestionable, ¿no? Porque no tiene las mismas características de otros recursos como el hidráulico. Y finalmente, ¿no?, el Poder Ejecutivo, mediante la resolución 230, mencionamos esto, ¿no?, que se ha creado esta comisión multisectorial de la reforma del sector eléctrico, ¿no? Y en la misma, pues ya se ha trabajado lo que es el marco teórico, ahora viene el desarrollo mismo del libro blanco, y esta pues ya propone mejoras, ¿no?, en el marco regulatorio sobre la utilización y ejecución de los recursos y todo el despliegue de lo que tienen que ver las energías renovables. Con esto finalizaba, señor presidente, muchas gracias por la oportunidad. Agradecemos la información compartida por el señor Juan Aguilar Molina, director general de Electricidad, Energía y Minas. A mis colegas parlamentarios, las preguntas se formularán al término de todas las sustentaciones. Seguidamente, invito al señor Severo Buenalaya Cangalaya, gerente de generación y transmisión eléctrica de la Gerencia de Regulación de Tarifas de Osinermin, para que sustente la opinión institucional de su sector. Tiene usted el uso de la palabra, señor Severo, no sin antes manifestarle que tiene 10 minutos. Adelante, por favor. Sí. Buenas tardes con todos, espero que me escuchen bien. En este caso sería mi presentación. ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Bueno, en este caso voy a explicar un poco los proyectos de ley que ustedes han enviado, a fin de nuestra opinión. Solo iniciando en que creo que es evidente que a nivel mundial el tema de la generación renovable, solar y fotovoltaica, cada vez es más competitivo y cada vez es más económico, ¿no? Por lo cual es claro el mensaje que tenemos a nivel de Perú de que debemos migrar de tipo de tecnología, pues justamente esto va a permitir que nuestra matriz energética sea más limpia y también a la vez tener tarifas más competitivas con los usuarios finales, más que nada los regulados, ¿no? Y acá pongo un ejemplo de lo que ha pasado en países parecidos a Perú, en este caso Colombia y Chile, donde han constantemente disminuido sus costos a nivel de este mecanismo, ¿no?, de promoción de generación renovable. Es el caso de Colombia 21, que bajó a 27 dólares megavatios su costo de compra, y el de Chile es una bajada constante, ¿no?, de precio, ¿no? Por lo cual está claramente demostrado que mayor generación renovable ayuda a que el precio del mercado regulado también sea más económico. Y como ya lo dijo también el debate de Ministerio de Energía y Minas, existe un gran potencial de explotación en el Perú, ¿no? Por lo cual creo que es evidente que lo que tenemos que hacer como país es de qué forma hacerlo que esto ayude mucho a ambos lados. Por un lado, una matriz energética más limpia, y por otro lado, que los precios del usuario final sean cada vez más competitivos y más económicos. Acá está un poco las cantidades que tenemos de potencial de desarrollo ya con proyectos de estudio, por lo cual veramos esto es mucho mayor que la demanda actual, por lo cual por ahí el potencial de usarlo es muy abundante. Ahora, como se han visto esta propuesta, hemos trabajado varias propuestas a nivel de cambios, y vemos que muchos se han recogido en esta propuesta de ley, y más que en este dictamen final, ¿no? Creo que está el tema que hicimos, que separemos las estaciones de suministros para que sean de corto, mediano y corto plazo, con lo cual se pueda permitir, ¿no?, que la generación renovable pueda entrar a largo plazo con un contrato de máximo 10 años, con ellos se pueden apalancar su negocio y fácilmente puedan entrar a competir. Luego está el tema de querer separar potencia de energía, pues justamente hay empresas como las solares que no tienen potencia, pero sí tienen energía, y por ese lado debería permitir que ellos también puedan ingresar a este mercado y poder vender, con lo cual logramos que esta tecnología también dé mejores resultados para el usuario final. Igual también planteamos el tema de compras en bloques, que es justamente separar la demanda en base, media, punta, y eso permite que cada empresa generadora pueda, en el momento que tenga mayor disponibilidad, poder vender su energía que tiene, ¿no? Por ejemplo, el caso de la solar vendería una de media, cuando tiene mayor cantidad de sol, y las eólicas podrían ser horas de punta y de base, ¿no?, en mayor cantidad. Igual también permitir que una venda todo el día, por lo cual tenemos una mayor competencia y por ende una mejor tarifa para el usuario regulado.
Nosotros propusimos estos cambios en la ley 2832, en la cual implicaba justamente el artículo 3, ¿no? El artículo 4, el artículo 5 y 31, justamente para permitir también que las renovables entren a sistemas aislados, ¿no? Y también un cambio a nivel de lo que es la comparación de precios en barra, que es un poco lo que hemos propuesto. Revisamos el proyecto de ley que fue mandado inicialmente y también el predictamen y encontramos coincidencias, ¿no? Que han tomado mucho las cosas que hemos propuesto como mejoras, y esa es la parte buena. Creo que en este punto de avance se debe continuar ya, y sobre ello plantear unas mejoras adicionales que pueden precisar que ese tipo de norma finalmente se apruebe, ¿no? Y justamente ahí es donde estamos haciendo como CIEMIN en las propuestas que ahora vamos a comentar, ¿no? ¿Qué cosas más se podrían agregar? Un primer tema que encontramos como observación es justamente el mecanismo de partición que ha incluido ahí en energía y potencia. Al inicio de la propuesta que mandaron, a la que opinamos oficialmente, observamos justamente la propuesta del mecanismo de partición. Parecería que daba más incentivos o mayor beneficio a las empresas nuevas, ¿no? A la nueva agentaría. No era un poco la idea, ¿no? La idea era que no sean discriminatorios entre ellos, ¿no? Esta segunda, que en esta propuesta ahora del predictamen, vemos al revés, que están dando prioridad a los contratos vigentes, ¿no? Y no a las nuevas. Por lo cual, nuevamente vemos un trato diferenciado, ¿no? Entre contratos vigentes y nuevos contratos. Y eso creo que no es la idea de esta parte de acá, ¿no? La idea acá es que cada contrato sea considerado válido, incluido, y la de partición sea efectiva para ellos, ¿no? Sin un contrato de preferencia para uno de ellos. Por ese lado creemos que estos cambios de acá podrían de alguna forma incentivar a la nueva generación y también a los contratos firmados, y por ese lado observamos que eso se debería mejorar. Yo entiendo que el tema ha sido discutido por ustedes y entiendo que han llegado a un consenso que creo que no es lo mejor, pero nosotros proponemos acá que se mantenga el principio, ¿no? Que la dependencia va a ser informe proporcional a los contratos firmados. Creo que es la idea básica, y eso significa respetar cada contrato, y como yo también la repartición que siempre le afecta a ellos. Pero que ya el mecanismo en sí no está en la ley, está en un reglamento acá en el Ministerio de Energía y Minas. Este reglamento obviamente va a ser discutido por los agentes y obviamente hay que ver mejoras y previsiones que creo que debe ser en ese mecanismo de discusión, ¿no? Y no tanto en la ley. Cuestión también que se pueda mejorar en el tiempo si que por algún motivo exista algún tipo de controversia. Por ese lado proponemos que no esté en la ley, sino que se ponga en el reglamento del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Otro tema segundo que también propusimos era cambiar el punto de comparación del precio en barra, ¿no? Solo, yo creo que todos ustedes conocen, ¿no? Que siempre hay una diferencia entre el precio del usuario regulado con el usuario libre, ¿no? El usuario libre últimamente tiene un precio más económico que el usuario regulado, básicamente por un tema de competencia. Ellos están permitiendo que los agentes puedan entrar a vender energía más barata con generación renovable, eólicas, ¿no? Y están teniendo el precio más barato que el usuario regulado. Lo que queremos acá es justamente ese precio barato sea de impacto de la tarifa que regulamos, cuestión que este menor precio también sea compartido con el usuario regulado. Y por ese lado pedimos que se cambie la comparación de referencia, ¿no? Y que se incluya el mercado libre dentro de esta comparación, con lo cual logramos, aunque sea una parte del descuento de impacto también para el usuario regulado, que es un beneficio para ellos, ¿no? Y eso también está propuesto como una modificación a la disposición reglamentaria segunda de la ley 822, ¿no? Que está acá, ¿no? Entonces es un cambio menor y solamente permite que el usuario regulado también comparta la disminución que tiene el usuario libre en precios a nivel de lo que son compras de energía y potencia. Luego está un tema también que es importante, porque está creada una comisión acá y que va a permitir justamente el tema de planeamiento. Pero también nos dijo el Ministerio que hay una comisión también que está en el tema de la reforma, ¿no? Sector eléctrico. Desgraciadamente esta comisión que se ha formado es a nivel solamente de Ministerio y tiene un problema grave que es el tema de presupuesto, ¿no? Tenemos que buscar dinero, hay diferentes fuentes para poderlo financiar, ¿no? Y es lo que ha hecho que esto no camine en el tiempo y tengamos varios problemas, ¿no? Que no podía avanzar a los plazos que ha tenido y se ha tenido que ir ampliando plazo cada vez más, ¿no? Finalmente sin llegar a una propuesta concreta. Solamente viene el tema de renovables, hay como 4 temas que he puesto acá que son importantes que deberíamos tratar, ¿no? Uno es el mercado de capacidad, eso sería un tema importante porque si el mercado entra más generación renovable, como eólica, solar, se va a requerir un mercado de capacidad que permita justamente darle confiabilidad al sistema, ¿no? Y eso totalmente no hay, ¿no? Entonces es un tema pendiente siempre de resolver. Servicios complementarios. Todos sabemos que las renovables al entrar al mercado va a generar una mayor diferencia en lo que son la variación que tienen ellos a nivel operativo. Y necesitamos ahí mejorar servicios complementarios, que tampoco está contemplado en este proyecto. Se nos distribuye también de qué forma esta generación entra a vender al usuario final, ¿no? Tanto regulado como libre. Y el tema de transmisión, la pensión de transmisión, ¿no? Había un tema importante. La generación renovable entra rápidamente, en un año, como plazo de construcción. Y un proyecto de transmisión se demora mucho más en entrar, ¿no? Puede ser de 3 a 4 años. Entonces, ¿qué pasó en Chile? En Chile pasa que entra la generación renovable, no tiene transmisión para sacar toda su energía, ¿no? Y tienen que comenzar a botar la energía eólica o solar que tienen ellos, ¿no? Y eso debemos evitarlo.
Entonces requerimos mínimo 3 cambios o 4 cambios acá en estas 4 actividades que deberíamos trabajar. Es obvio que es solamente este proyecto de ley, pero sí creemos que la comisión debería verlo con prioridad. Por ese lado, y lo pongo acá sobre la mesa, la idea de crear una comisión que complemente a la que exista va a permitir que tengamos mayor posibilidad de fondos, ¿no? Que esta comisión pueda tener fondos más directa con consultores, que es un poco lo que le ha fallado a la comisión actual, ¿no? Que pueda tener fondos de dinero que permita que esto se pueda realizar rápidamente. Bueno, por mi lado nada más y agradezco la invitación. Gracias. Muy bien. Agradecemos la intervención al señor Severo, gerente de generación y transmisión eléctrica de Ocinermi. Seguidamente invito al señor César Butrón Fernández, presidente del directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, para que sustente la opinión institucional de su sector. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos los señores congresistas. Muy agradecido por la invitación. Nosotros vamos a ir directamente a opinar, no vamos a hacer introducción sobre todo lo que ustedes ya saben y han escuchado seguramente numerosas veces. Es nuestro entendido que este proyecto tiene como objetivo promover la mayor penetración de energías renovables en el país. Y lo claro es que las únicas energías renovables que tienen oportunidad de aumentar su penetración son la solar y la eólica. Y como sabemos nosotros, la solar y la eólica son energías variables. Ahí les estamos mostrando datos reales de operación en el sistema interconectado, ya de hace varios años, que muestra cómo varía la energía solar y la energía eólica constantemente a lo largo del tiempo. Y esta variación tiene efectos importantes que vamos a explicar y que son los que hacen que nosotros opinemos que, bueno, no vamos a opinar sobre las bondades del proyecto o no, y sobre todos los temas contractuales que le corresponden al ministerio, Ocinermi, etcétera, sino sobre temas operativos, porque el COES, su responsabilidad principal es la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico, y esta seguridad y estabilidad se va a ver amenazada si aumenta la penetración de renovables y no se toman medidas al respecto. Entonces, como decíamos, estas energías que son las más frecuentes, las más comunes, lo que ha mostrado ya el director general de electricidad, tienen esta naturaleza variable. No así las energías convencionales. Ahí tenemos las gráficas de energías de la central Mantaro. Miren ustedes cómo es totalmente plana a lo largo del año, ¿no es cierto? No tiene esas variaciones porque tiene un reservorio de agua, etcétera, etcétera, y lo podemos controlar. Al sol y al viento no lo podemos controlar. ¿Y por qué es necesario controlar? Y ahora permítame explicarles a muy grandes rasgos cómo funciona un sistema eléctrico moderno. En la gráfica están viendo ustedes una balanza, que por un lado está la demanda, que son los edificios, etcétera, las fábricas, y por otro lado está la oferta, que son los diferentes tipos de tecnologías, petróleo, carbón, eólica, solar, lo que sea. Esa, por leyes de la física, ¿no? Leyes que no se pueden derogar, tiene que haber un equilibrio perfecto, instantáneo, entre la oferta y la demanda. No puede no haber equilibrio. Entonces, si falta alguna de las máquinas que está ahí en el lado derecho, ¿no es cierto?, la balanza se inclina y se mueve la frecuencia del sistema. Eso no puede pasar. Es como cuando ustedes están en un automóvil mecánico, ¿no es cierto?, con transmisión mecánica, están yendo en cuarta, ¿no?, y empiezan a una subida empinada y quieren seguir en cuarta. El carro inmediatamente empieza a sacudirse, y si no se hace nada al respecto, si no se cambia a tercera, segunda, el carro se apaga, el motor se apaga y colapsa. Eso exactamente puede pasar con el sistema eléctrico. Si una variación de estas que hemos mostrado, de estas variaciones de las energías variables solares y eólicas, se produce y disminuye porque dejó de soplar el viento, o pasó una nube, o llegó la noche y se ocultó el sol, esa balanza se va a inclinar. Si se mueve más allá de cierto límite, el sistema empieza a trastabillar y finalmente puede haber colapso en ese sistema. Y eso es algo que se tiene que atender. Por supuesto, eso no es algo nuevo, no es algo que sea difícil de resolver, imposible. Técnicamente es totalmente resolvible, pero para eso hay que tener el marco regulatorio suficiente. En el gráfico están viendo cómo opera un sistema eléctrico que está, ustedes ven a la izquierda, está operando tranquilo con la línea paralela, ahí paralela a la base, ¿no es cierto? Ocurre un problema cualquiera
¿no? Sale de servicio una unidad, disminuye la eólica, disminuye la solar, y como falta generación, inmediatamente la frecuencia, que es lo que está graficado ahí, empieza a disminuir. Entonces, en el término de 10 segundos máximo, esa frecuencia tiene que empezar a ser compensada con otras máquinas que reaccionen y que tomen la demanda que dejó de tomar esa central que salió, esa central que disminuyó. Y poco a poco tienen que llevar a que se estabilice todo y vuelva a su punto de operación normal. Si eso no existe, el sistema colapsa, como les acabo de decir. Los sistemas tienen medios para hacer eso, de manera automática primero, de manera manual después. Esto es lo que se llama servicios complementarios. Eso que permite controlar las variaciones de estas unidades variables, renovables, se llaman servicios complementarios, que son servicios que dan las otras centrales convencionales u otra tecnología como las baterías, por ejemplo, que pueden dar el servicio para crear esta compensación. Hay varios otros servicios complementarios, no los quiero complicar, también hay para controlar igual el voltaje o la tensión y otros más. Pero digamos, el principal es este y es muy gráfico mostrarles. Si no hay eso, y asumiendo que el proyecto de ley tiene éxito y aumenta la penetración de renovables variables, y como ha mostrado el director general de electricidad, hay numerosos proyectos en construcción y hay numerosos proyectos que podrían estar en camino, es decir, parece que no necesitan más ayuda porque ya están en camino. Bueno, si aumenta la penetración de renovables y no se hace nada para crear un mercado de servicios complementarios que permita que el operador, que es el COES, pueda manejar adecuadamente esta variabilidad de estas centrales, estamos poniendo al sistema en peligro. Entonces, yo les decía al inicio, este proyecto tiene una grave deficiencia, y me faltó decir así, tiene un error conceptual al final, que lo vamos a ver. La grave deficiencia es que establece el marco regulatorio nuevo que se ha decidido, ¿no es cierto?, con todas las discusiones que puede haber hecho los CINER o el Ministerio, pero no habla nada de los servicios complementarios. Y no podemos esperar. Este proyecto de ley debería tener por lo menos una línea, un párrafo dedicado a la creación de un mercado de servicios complementarios que será regulado por el Ministerio vía reglamento. Algo así. Porque en este momento, si ustedes, por ejemplo, no lo saben, pero sí yo he escuchado, pero esto se arregla con baterías. Sí, ok. Ustedes saben que ahorita la regulación peruana no permitiría que algún inversionista que no sea un generador ya existente ponga baterías. Es decir, si alguien quiere venir a instalar baterías en el Perú, como han escuchado en otros países que lo hacen, para brindar ese servicio de compensación, no lo puede hacer. Entonces se tiene que modificar la regulación y solo se puede modificar a nivel de ley inicialmente. Entonces, ese es nuestro primer comentario, es el más importante. Este proyecto debiera incluir un tratamiento, el lanzamiento de la idea de crear un mercado de servicios complementarios como mínimo para atender esto y evitar. Y acaba de decirlo el director general de electricidad, lo acaba de decir el gerente de OCINER, el gerente de regulación, estos proyectos se construyen muy rápido. O sea que no es razonable decir, bueno, esos servicios complementarios vamos a ponerlo en una comisión y la comisión ya verá qué hace y dentro de un tiempo hará alguna propuesta. No, señores, no hay tiempo. A la velocidad que se desarrollan los proyectos renovables y a la velocidad que ustedes quisieran que se desarrolle y con los datos que han visto de proyectos renovables en camino, no hay tiempo. Este proyecto debiera incluir una mención a resolver el problema de servicios complementarios. Esa es la grave deficiencia que nosotros observamos como operador y responsable de la seguridad del sistema. Lo otro es un comentario que no es tan relevante, pero sí es importante que lo conozcan y es un error conceptual. Ahí dice, ¿no?, en su disposición, en la segunda disposición, no me acuerdo si es complementaria final, pero está mostrada en pantalla, dice pues que se quiere conformar una comisión multisectorial, etcétera, pero que tiene como objetivo, dice, actualizar la política energética, o sea, sigue hablando de energético, ¿no? O sea, el sector de energía, que será, pues supongo, hidrocarburos y electricidad, y que incorpore una hoja de ruta para descarbonizar la economía del Perú al 2050. Y ahí el dato que yo les quiero dar, y que no es un dato del COES, no es un dato de las empresas térmicas ni nada de eso, sino es un dato del Ministerio del Ambiente, que lo tienen a la derecha. Ahí tienen el catastro, el balance, el reporte de la producción de gases de efecto invernadero, así se llama, GEI, gases de efecto invernadero, que son, en otras palabras, la descarbonización, o sea, no producir CO2 y otros elementos equivalentes que tienen el mismo efecto de invernadero que el CO2. Y entonces, si ustedes miran ese balance, ahí dice, producción de electricidad y calor, o sea, no solo electricidad, sino también calor de las industrias y todo, es el 5%
del total de gases de efecto invernadero del Perú. Solo el 5%. Entonces, si todo esto está destinado solamente a un plan energético para que solamente el sector energético sea el que deje de emitir carbono, están resolviendo solamente el 5% del problema. Nada más. Y entonces eso es un error conceptual fundamental, ¿no? No va a colaborar la descarbonización. Si por obra de magia mañana todo el sector de generación del sistema interconectado nacional se vuelve cero carbono, solo se ha arreglado el 5% del problema. ¿Dónde está? ¿Quién es la principal fuente? Y qué es lo que debería atenderse a futuro si se quiere descarbonizar la economía, porque no dice descarbonizar el sector eléctrico, la economía del país. El 66% de los gases de efecto invernadero, según este inventario del Ministerio del Ambiente, es por el uso de suelos, la minería ilegal, la tala, etcétera, y nadie le está dando atención a eso. Se están centrando en el 5% del sector eléctrico, que realmente no es relevante. Si se quiere hacer algo relevante al respecto, debería tomarse más medidas. Y el que le sigue es transporte, ¿no es cierto? Y tampoco vemos acciones en transporte, solamente acciones con el sector eléctrico. Entonces, eso es lo que quería transmitirles desde el punto de vista del operador. El anterior, el de servicios complementarios o flexibilidad, como llamó el ingeniero Severo, de Osimermin, es fundamental abordarlo. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la información compartida por el señor César Butrón Fernández, presidente del directorio de COES. Culminados los respectivos informes de todos nuestros invitados, corresponde ahora la intervención de los señores congresistas con sus respectivas preguntas y observaciones. Los micrófonos están a su disposición, colegas. Tienen uso de la palabra. Presidente Morante. Adelante, congresista Jorge. Presidente, creo que es bien importante lo que acaban de señalar los expositores. Ha sido muy contundente, creo que en el sentido de que los proyectos de ley o el dictamen debería de sufrir algunas modificaciones porque se requiere, digamos, estabilizar de acuerdo a la realidad de los sistemas eléctricos en el Perú. Efectivamente, lo que señalan con respecto a las energías renovables son variables. Por ejemplo, en mi región Loreto, en Iquitos, Se plantea todo el tema de energía solar, pero en realidad pues la energía solar es importante, es interesante, pero no soluciona pues de forma definitivamente los problemas, ¿no? Y además también creo que los ingenieros seguramente coincidirán conmigo y quisiera escucharlos un poco al respecto. Cada vez que un panel solar o digamos una central de energía solar se encuentra más cercana al Ecuador, caso por ejemplo en mi región que está bastante cercana a la línea ecuatorial, la energía o la radiación para generación de energía eléctrica, la radiación solar, es inferior, mientras que, por ejemplo, en el sur peruano, el norte de Chile, este tipo de radiación es mucho más fuerte y realmente es la que genera la mejor calidad de energía solar. Entonces, por ejemplo, en mi región, para poder generar algún megawatt de energía, necesitas mucho más área de paneles solares, lo que significaría en el fondo prácticamente hacer un mayor desbosque para efectos de poder generar energía eléctrica. Me gustaría escuchar algo al respecto. Por otra parte, presidente, ya está comenzando el pleno en este momento, lo que creo que ya deberíamos de ir participando en eso. Solamente quisiera hacerle que nos expliquen un poquito más y nos hagan entender a los congresistas esto que les acabo de decir vinculado a la energía solar, que evidentemente, por ejemplo, en caso de nuestra región amazónica como la mía, implica el instalar estas áreas, pues hacer un desbosque mayor, una afectación pues realmente a la flora, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Jorge. ¿Algún otro colega que desee participar con sus interrogantes o aportes? Bueno, no habiendo más intervenciones de los señores congresistas, corresponde ahora responder sobre las inquietudes del congresista Jorge al señor Juan Aguilar. Si tiene algo que acotar al señor Severo Buenalaya y al señor César Butrón.
Hacen el uso de la palabra en forma ordenada, por favor. Sí, señor presidente. En efecto, en base a la consulta que hacía el señor congresista, es necesario, pues, como ya lo mencionaban los funcionarios de los INERMIN y del COES, al igual que el Parlamento, saludamos por eso esta iniciativa de este proyecto de ley, que en efecto tiene que ver con promover, ¿no?, el desarrollo del recurso renovable que tenemos, porque en sí es de los mejores, decíamos, y tenemos que coadyuvar, y que requiere no solamente de esto, de esta modificatoria, de este aporte que tiene que salir adelante, sino también de otros como el que ya lo mencionaba y de los servicios complementarios, ¿no? Y respecto a la duda que tenía de que si en Chile tenía mucha mayor relación, eso, como lo mencionaba en mi presentación, no es correcto, ¿no? Porque incluso lo corroboran, porque cómo utilizan los concesionarios, estas grandes empresas europeas en el país en el desarrollo de su proyecto, se basan en mapas satelitales de Estados Unidos en la que confirman, ¿no?, los niveles de radiación que son de los más altos en el sur del país, muy semejante a lo que tiene Chile en el norte, ¿no?, en la que mencionaba que en Ica, Arequipa y Moquegua es entre 5 a 6.5 kilowatt-hora por metro cuadrado al día. Ese es el volumen de energía eléctrica que se puede generar mediante paneles solares en estas regiones, ¿no? Y entonces, con respecto a lo de Iquitos, que se mencionaba que no podría ser brindar seguridad con esta energía renovable, porque se mencionaba, ¿no?, de que se está desarrollando hoy en día un proyecto de 110 megawatts. La demanda actual de Iquitos está alrededor de los 70 megawatts. Esta gran planta va a ser de 70 megawatts. Y entonces, ¿cómo va a conducirse en el hecho de que también se mencionaba de que no es segura para las 24 horas del día, pero ya existe, ¿no?, una gran planta térmica, entonces que va a poder suministrarse de manera conjunta, atender la demanda de todo Iquitos? Porque como ya se ha venido informando en otras reuniones, el proyecto de la línea de transmisión se encuentra en laudo o en arbitraje, ¿no? Esta que iba a ir de Moyobamba a Iquitos, que era una inversión bastante grande, pero por el hecho de afectar el recurso natural, impactar ambientalmente, no ha tenido la viabilidad del caso. Eso seguramente en los años siguientes va a tener que resolverse, porque en efecto los más de 500 kilómetros que recorre afectan, ¿no? Y hay un tema que resolver ya no solamente desde el punto de vista técnico eléctrico, sino ya de la mano trabajar con ambiental y con los demás sectores para que se solucione ello. Pero sin embargo, sí va a dar seguridad energética y confiabilidad cuando en conjunto trabaja esta gran planta solar con la térmica, porque ahí también ya participan otros actores, como tiene que ser para la operación el COES, porque aun cuando nuestra ley de concesiones no esté establecida para una operación de tal naturaleza, ya se han entablado las primeras coordinaciones del caso, porque va a requerir de un operador para este tipo de sistema, y del mismo modo va a tener que realizar su trabajo en OCINERMIN en lo que a regulación corresponde. Eso era, señor presidente, gracias. Habiendo culminado la intervención de nuestros invitados, les agradecemos a cada uno de ustedes por las recomendaciones presentadas, que justamente servirán para tomar una decisión al respecto. Colegas parlamentarios, no sin antes agradecerle de manera expresa al señor César Botón Fernández, presidente del directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, por su participación, y manifestarle que puede retirarse en el momento que lo considere pertinente, toda vez que nosotros tenemos otros temas que tratar. Muchas gracias. Al mismo tiempo, colegas parlamentarios, habiéndose iniciado la sesión del Pleno del Congreso, vamos a terminar en esta parte todavía con la sustentación de dos funcionarios, los cuales ya están en la sesión. El día de hoy no vamos a someter a votación ningún dictamen por el tiempo recortado que tenemos.
Colegas parlamentarios, quiero despedir también al señor Juan Aguilar Molina, director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, y al señor Severo Buenaraya Cangaraya, gerente de generación de transmisión. Muchas gracias. Colegas parlamentarios, como tercer punto de nuestra agenda, tenemos la opinión técnica respecto al texto sustitutorio de los proyectos de ley 2454-2021 y 2939-2022. Secretario técnico, confirmar la presencia de nuestros invitados del Ministerio de Economía y Finanzas. Señor presidente, se encuentra presente el representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Damos la bienvenida al señor Gonzalo Neira Arauz, director de la Dirección de Política de Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, en esta sesión seguirán acompañándonos el señor Leonidas Sayas Pomas, gerente de Supervisión de Electricidad de la División de Supervisión de Electricidad de Osinermin. Adelante, señor Gonzalo presidente. Neira Arauz. Señor presidente. Sí. Pido la palabra. Señor presidente, yo no sé si es adecuado la sesión que venimos llevando a cabo, dado que el pleno ha comenzado y encima estaba programado para 3 de la tarde, pero sin embargo su instancia, bueno, pues dada la autonomía que posee, está, no sé, pues un poco, no sé, centrando una atención de repente de importancia a este tema u otro, no sé, ¿no? Entonces, estamos en el pleno del Congreso. Vamos a continuar con la sesión dentro de la comisión. La consulta, por favor. Bueno, por una situación de respeto a nuestros invitados en vista de que se ha remitido con anterioridad a que se realice la convocatoria a este pleno, que desde luego es muy importante, se ha remitido, como vuelvo a repetir, los oficios a nuestros invitados y considero que no podemos ser irrespetuosos y suspender en vista de que ellos están en la sesión. Sin embargo, voy a solicitar a nuestros invitados de que sean breves y concisos para que con sus opiniones tengamos, ¿no?, aportes y observaciones tal vez a los dictámenes que en la próxima sesión vamos a someter a votación. Por lo tanto, damos la bienvenida al señor Gonzalo Neira Arauz, director de la Dirección de Política de Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante, Gonzalo. Buenas tardes con todos. Es un gusto estar participando en esta comisión para hacerles llegar el sustento que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas en relación a este proyecto de ley que crea el canon eólico para el aprovechamiento de la energía eólica. Señor presidente, por su intermedio, me gustaría saber cuál es la metodología de exposición, si es pregunta-respuesta o les hago una exposición y luego pasamos a respuestas, o preguntas, perdón. Una exposición breve, por favor, y concisa sobre el tema. De acuerdo. Entonces, este proyecto de ley que ha llegado al Ministerio de Economía y Finanzas, vemos que tiene un punto esencial y el más importante relacionado a cuando se crea cualquier tipo de canon. Entonces ahí la ley, el artículo 3 de la ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, establece que se requiere obligatoriamente que la ley que la cree, es decir, al canon, tiene que tener criterios económicos de valor actual, no valor potencial. En consecuencia, al ser la energía eólica una fuente de energía aún incipiente en el Perú, creemos que tiene más un valor potencial y como valor actual es aún bastante incipiente. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, a la fecha el 2.9% de la matriz energética actual corresponde a este tipo de generación de energía, es decir, las centrales eólicas. Y pues hay un 97% que están generadas por otro tipo de industrias, ¿no? El 95% proviene de centrales hidroeléctricas, donde existe el canon hidroenergético,
y las plantas térmicas responden por el otro 2%, ¿no? Entonces ahí la preocupación nuestra era establecer un canon que beneficiaría a los gobiernos regionales y locales en donde estén ubicados estas centrales eólicas, pero sin embargo, en la práctica y ya cuando estemos en el momento de la distribución de recursos, va a haber cierta, diría, desilusión de parte de los gobiernos locales que tienen mucha expectativa sobre esta norma, porque lo que les va a llegar de canon va a ser montos bastante pequeños, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso y esta norma, este mandato que tiene la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, creemos que esta propuesta no cumple con ese principio. Es posible que cuando se desarrolle esta industria eólica en gran medida, no sé si en 5 o 10 años, y cuando ya tengamos empresas que estén operando en una medida razonable y haya ingresos por impuesto a la renta o cualquier otro vinculado al canon considerables, sí sería necesario establecer esta propuesta normativa, ¿no? Pero en este momento tenemos 7 centrales eólicas en todo el Perú que producen, como les comentaba, el 3% de la matriz eléctrica. Y bueno, hacia adelante tampoco están, por ejemplo, los proyectos que se tienen en concesión definitiva, no es que van a disparar la participación de la generación de energía eléctrica con fuentes de industria eólica hacia un porcentaje considerable. Entonces, teniendo en cuenta esto, creemos que este proyecto, por lo menos a la fecha, no tiene viabilidad de acuerdo a lo establecido por esta norma que acabamos de citar, ¿no? Y también considerando pues los efectos que tendrían en las finanzas públicas de los gobiernos regionales y locales, donde me imagino hay una expectativa por recibir este tipo de recursos. Eso es en términos generales, señor presidente, por su intermedio, el sustento que tenemos nosotros para observar esta propuesta normativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, vamos a darle la bienvenida al señor Leonidas Zayas Pomas, gerente de supervisión de electricidad, de división y supervisión de electricidad de Ocinermic. Adelante, Leonidas. Muy buenas tardes, señor presidente, señores congresistas y presentes todos. Y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, voy a ser bastante concreto. Si bien es cierto, el potencial, como lo han indicado, casi llega a 20 gigas, que representa más o menos en 3 veces la potencia, la demanda actual, y solo se está utilizando el 3.3%. También tiene una característica, pues estas centrales eólicas muy intermitentes y intermitentes, ¿no? Bien. Nuestra opinión a estos proyectos de ley, tanto el 2454 y el 2939, sobre el canon eólico, obviamente nos enviaron las iniciativas, trasladaron a las comisiones que corresponden, también a la Secretaría del Consejo de Ministros, también nos trasladaron a nosotros, y nosotros también, y luego nos invitan, ¿no?, a participar. Y también confirmamos nuestra participación. Sabemos que esto un poco abarca pues este proyecto de ley, el objetivo, la creación, la composición, la distribución, etcétera, y la utilización y una reglamentación, ¿no? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que este proyecto de ley o la ley del canon, se aprecia que el contenido de este proyecto de ley, la del 454, básicamente pues está referido a la creación, distribución, como se mencionó, y la utilización de estos recursos, tanto por las entidades locales, regionales y nacionales, respecto a este canon. Y en principio era a favor del distrito de Caje y la región, lo cual pues tiene básicamente una naturaleza, no tiene una naturaleza típicamente tarifaria, tampoco afecta a la regulación, tampoco afecta la seguridad, la calidad del servicio, ¿no? Por lo tanto, en esta primera oportunidad nosotros nos manifestamos que no corresponde
al organismo pronunciarse sobre dicha iniciativa legislativa, ¿no? Bien, luego tuvimos el proyecto de ley 2939, también igualito es el objetivo crear el canon. Ahí no incluyó ninguna modificación y tampoco se requirió la opinión del SINALMIN. Ya en el texto sustitutorio sí desarrollan y también contemplan la modificación del canon eólico, la parte de creación, distribución, y también incluyen en este caso la modificación del artículo 107 de la ley de concesiones eléctricas, la 25844, en la cual, si bien es cierto, hay algunas, en este caso, generación hidráulica y geotermia que ya tienen ese canon, también adicionan al sector, ¿no? En ese contexto, tampoco hemos opinado sobre este texto sustitutorio, pero sin embargo podemos mencionarle de igual manera, en vista de que esto básicamente se trata sobre la distribución, no afecta tanto a la regulación, a la calidad de servicio, a la seguridad, podemos decir de que no tenemos mayores comentarios. Solo como comentario general decirles, hemos estado indagando a nivel mundial cómo es esto de los cánones eólicos. En algunos países se aplica, pero actualmente podemos decir que hay controversia en su aplicación a nivel, ¿no? Como en el caso de España. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Leonidas Zayas Pomas, gerente de supervisión de electricidad de División de Supervisión de Electricidad de OSINALMIN. Bueno, no habiendo otros temas que tratar, siendo las 15:55 del día 8 de febrero del 2023, se levanta la sesión, no sin antes agradecer nuevamente la presencia de todos los funcionarios que han sido citados el día de hoy: de Leonidas Zayas Pomas, Severo Buenalaya Cangalaya, de SINALMIN, y del MEF. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos, colegas. Hasta luego. Gracias, señor presidente. Gracias.